Bienvenidos, bienvenidas a este evento. Es una conferencia, concierto en torno a la música, a la era de la circunnavegación, la música en la era de la circunnavegación. Pues como director del conservatorio me siento muy orgulloso de poder estar aquí y compartir con ustedes este evento, porque nuestro conservatorio elemental de música, San Lucas de la Granada, el conservatorio Joaquín Turina, es un centro público, un centro educativo que también quería estar presente en los actos de conmemoración del 5º centenario en este primer año. Y también pues, muy orgulloso de sentir el calor y el apoyo de todas las instituciones, de la Fundación Casa Medina Sidonia, a la que agradezco todo el apoyo, todo el apoyo de estos años, el estar presentes, también a la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Lucas de la Alameda, y también entender que esto forma parte de una formación de profesorado que de unos años para acá está siendo excelente, la labor de coordinación y de trabajo del Centro de Profesorado de Jerez. Entonces, pues quería darte las gracias, Zoraida, vicedirectora del Centro de Profesorado de Jerez, porque al final todo es formación en diferentes niveles, pero aquí estamos, ¿no? Gracias al apoyo también del CEP de Jerez. Así que muy agradecido a todas las instituciones. El doctor Francisco Paralejo Masa, ponente, pues va a hacer un recorrido en torno a la música que se pudo escuchar hacia 1519, y las ilustraciones musicales estarán a cargo del sanluqueño Michel Pérez Ricci. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias a todas las instituciones, gracias por la asistencia, y un fuerte aplauso a don Francisco Paralejo Masa y Michel Pérez Ricci. Buenas noches. Para comenzar, como es de rigor, me gustaría agradecer a todas las instituciones que han hecho posible que estemos aquí hoy: el Ayuntamiento de Sanlúcar, la Fundación Casa Medina Sidonia, el CEP de Jerez y, sobre todo, a Dani Bisi, que ha tenido la amabilidad de preocuparse durante todos estos meses por organizar este ciclo. Por supuesto, también quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí, a Lilian, al señor Duque, a todas las personas que hacen posible que hoy tengamos esta comunicación, que esperemos sea lo más fructífera posible. Antes de proceder a la actividad que vamos a tener hoy, me gustaría decir unas brevísimas palabras sobre el ciclo completo que tenemos y cuyas fechas pueden ver en el programa de mano que les han pasado. Cuando pensamos en el siglo XVI, en la España del siglo XVI, vienen rápidamente a nuestra mente imágenes de un gran esplendor cultural y científico, vienen a nuestra mente hazañas militares, numerosas proezas tecnológicas, un enorme concierto de imágenes, todas ellas deslumbrantes. Rápidamente recordamos la conquista, el descubrimiento y la conquista de América, la primera circunnavegación, pero no solo eso, también las obras de Garcilaso, las obras de Francisco de Vitoria, de Nebrija, de Vives. Es decir, lo que nos encontramos es un periodo de esplendor, de apoteosis cultural en todos los ámbitos. Sin embargo, no es tan común recordar que esa apoteosis cultural también se vivió en la música. Tras la explosión que se vive en la corte de los reyes católicos, España se convirtió en el siglo XVI en una de las grandes potencias mundiales, sobre todo en el ámbito de la música sacra y, como vamos a ver hoy, en el ámbito de la música instrumental. El objetivo de este ciclo, como ustedes comprenderán, va a ser precisamente acercarles esa realidad y hacerlo esencialmente desde una perspectiva local, es decir, viendo el papel que jugó Andalucía y más específicamente Sanlúcar, con el ducado a la cabeza, en este gran proceso cultural que vivió España en el momento.
La estructura que tiene el ciclo, como imaginarán, va de lo general a lo particular. En la conferencia de hoy vamos a tratar de abordar el contexto general de la música en el Renacimiento y muy especialmente en el ámbito cortesano, para lo cual vamos a contar, como ya ha dicho Dani, con el apoyo musical inestimable de Michel Pérez-Ricci, gran concertista y profesor sanluqueño. En la siguiente ponencia, el joven investigador Bruno Escobar, a quien tenemos aquí hoy con nosotros, con el acompañamiento musical del dúo Rubrum, va a realizar una perspectiva sobre la música al sur del antiguo arzobispado de Sevilla, tratando las conexiones culturales que hubo en la provincia y también su conexión con América, que fue vital en este periodo. Finalmente, en la última ponencia, Lucía Gómez, a quien muchos aquí ya conocen, con el acompañamiento musical a la vihuela de Silvestre Peña, nos hablará del papel específicamente jugado por Sanlúcar y muy especialmente por el ducado de Medina Sidonia en la cultura del momento. Esperamos que el ciclo les resulte de interés y yo, antes de empezar con el contenido propiamente dicho, les voy a pedir disculpas de antemano, porque voy a hacer algo en esta conferencia que yo no suelo hacer, pero que me resulta una imposición natural hoy, y es que voy a leer parte de la conferencia y voy a intentar seguir un guión escrito. Eso es así porque el tema es tan rico, el tema es tan interesante, que las posibilidades de que uno se distraiga y empiece a recorrer caminos imprevisibles son muy altas, y por tanto puede ser que la conferencia se fuera a una duración que no sería recomendable. Entonces, para ceñirme a un guión y ser capaz de transmitir todo el contenido con la máxima precisión, habrá fragmentos que intentaré leer. Sé que eso resta espontaneidad, pero espero que me puedan disculpar y entender el motivo. Lo primero que me gustaría hacer... ¿Esto no funciona? Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Nuestra ponencia se va a dividir en 5 partes, al final de cada una de las cuales vamos a escuchar una pieza musical ilustrativa del contenido que hemos visto. En la primera trataremos de definir el propio concepto de Renacimiento y el impacto que este movimiento tuvo sobre España. En la segunda hablaremos del impacto específicamente en el ámbito cortesano español, como se puede deducir del texto. En la tercera vamos a analizar el impacto del humanismo como gran movimiento del Renacimiento sobre las costumbres y hábitos de la sociedad española, para seguir con el tratamiento que la música tuvo dentro de la corte real y sus émulas nobiliarias, tanto en el ámbito privado como vehículo para la diversión y la danza. Para terminar, concluiremos nuestra presentación echando un vistazo al gran repertorio instrumental creado a lo largo del siglo XVI y su pervivencia posterior. Verán que no voy a hacer muchas referencias a la zona o específicamente al ducado, pero es precisamente porque luego lo vamos a tener en las siguientes ponencias. Vamos a hacer un marco general hoy y en las siguientes ponencias ya abordaremos campos más particulares. Así que comenzamos con el primer apartado, que es, como he dicho, definir el propio concepto Renacimiento, que aunque parece un término de uso general, en realidad no es tan común como puede parecer. Como ocurre con la mayor parte de los términos que utilizamos para dividir y explicar la historia, Reconquista, Antiguo régimen, elijanlo ustedes, el término Renacimiento no fue utilizado de una manera expresa por sus actores protagonistas para designar o identificar su propio tiempo. Como suele ocurrir en la historiografía contemporánea, la idea de que el tiempo comprendido entre los siglos XV y XVI suponía un periodo diferente y original con respecto a todos los demás, y por tanto merecía recibir un apelativo único, el de Renacimiento, fue una convención que se acuñó en el siglo XIX. De hecho, la primera vez que el término Renacimiento apareció como una definición histórica fue aquí, en el 5º volumen de la Historia de Francia que Jules Michelet escribió en 1855. Michelet consideraba que a comienzos del siglo XV se había producido un cambio estructural en las formas artísticas y en los modos de pensamiento europeos. Frente a una sociedad medieval que era definida como oscurantista y supersticiosa, el nuevo siglo veía la luz alumbrando un nuevo paradigma intelectual que era definido por Michelet como racionalista, luminoso, hedonista, y que se basaba en una reinterpretación crítica y concienzuda de las fuentes de la antigüedad clásica.
Gracias a esa ruptura con la tradición eclesiástica que venía de la Edad Media y el auge del humanismo como nuevo paradigma intelectual, la sociedad europea iba a vivir una nueva edad de oro, recuperando el esplendor que se había perdido con las invasiones bárbaras y viviendo, por tanto, un renacimiento espiritual y cultural. El propio Michelet lo iba a expresar con enorme vehemencia en el siguiente volumen de la serie, que publicó 3 años después, en términos que ya han pasado a la posteridad. He aquí, con los cimientos del Renacimiento asentados y la crítica permanente contra el arte, cojo de la Edad Media, el primero pero ya triunfante intento de una construcción sería que se apoya sobre sí misma, sobre el cálculo y la autoridad de la razón, el arte y la razón reconciliados. He aquí el Renacimiento, el matrimonio de lo hermoso y lo verdadero. La definición de Michelet, que tiene un alto componente poético, tuvo un éxito inmediato y pronto se trasladó al ámbito de habla alemana, cristalizando en uno de los libros más influyentes de toda la historiografía artística contemporánea, que pueden ver en pantalla, La cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt. Este libro, que se publicó en 1860, fue muy pronto traducido a todas las lenguas de cultura internacionales y consolidó definitivamente el uso de este término, Renacimiento, para designar el periodo de la cultura europea, comprendido de manera laxa entre 1400 y 1600. Desde entonces, esta periodización se ha repetido una y otra vez a modo de convención historiográfica, y aunque ha sido bastante criticada por algunos historiadores, entre los cuales les tengo que reconocer que yo me encuentro, lo cierto es que sigue siendo útil y sigue siendo explicativa para acercarse al periodo. De acuerdo con esta convención, el origen del Renacimiento se sitúa en Italia, en la transición del siglo XIV al XV, en el momento en el que se produce un cambio muy fuerte en todas las concepciones artísticas. El motor de ese cambio fue, como he dicho antes, el humanismo, que era un movimiento intelectual cuyo objetivo primario había sido la recuperación crítica del pensamiento de la antigüedad clásica. El humanismo influyó de una manera decisiva en la configuración de una nueva sociedad, reformando las ciencias y las humanidades y sometiendo a los textos de los grandes pensadores clásicos a un proceso incesante de revisión y de crítica. La expansión de este nuevo credo por toda Europa fue desigual, pero imparable a lo largo de los 2 siglos siguientes, ayudado especialmente por la invención de la imprenta en 1449. El final del Renacimiento lo situamos al final del siglo XVI, con el cambio en las estructuras políticas y con la aparición de un nuevo paradigma artístico que hemos dado en llamar, de una forma bastante arbitraria, barroco. En el caso de España, el humanismo comienza a llegar desde Italia en el siglo XV, especialmente tras la conquista de Nápoles por parte del Reino de Aragón y el asentamiento de Alfonso el Magnánimo en la ciudad italiana a mediados de siglo. Sin embargo, la influencia humanista italiana no adquiriría un papel especialmente significativo en España hasta la llegada al poder de los reyes católicos en 1474. Además de la consolidación de este virreinato en Nápoles, en este momento se estableció una relación especial con el papado, especialmente tras la consagración del valenciano Papa Borgia, Alejandro VI, que tenía unas relaciones muy especiales con España. Asimismo, podemos ver en esta misma época importantes inversiones genovesas y florentinas, sobre todo, en distintos puertos de Levante y en Sevilla. Inversiones que, por supuesto, se van a multiplicar de manera exponencial una vez que se descubra América. Los intercambios culturales, por tanto, se multiplicaron en estos años gracias al impulso de los reyes y, sobre todo, de algunas grandes casas nobiliarias, como por ejemplo los Mendoza, que jugaron un papel fundamental. Así, los principios del arte renacentista italiano se hicieron patentes en obras bastante tempranas, como el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, o en distintas construcciones promocionadas en Sevilla por Íñigo López de Mendoza, el conde de Tendilla, o en Granada por Rodrigo Díaz de Vivar, no el Cid, sino el marqués de Cenete. Por otro lado, el humanismo afectó de una manera sustancial a los modos de entender la cultura y las relaciones sociales a partir de finales del siglo XV. Como ocurrió en el resto de Europa, los grandes aristócratas españoles asumieron como propio el discurso humanista y dieron un nuevo énfasis al desarrollo de las artes, convertidas ahora en un símbolo de estatus social e intelectual, algo que no ocurría en el siglo anterior.
Las cortes nobiliarias, con la corte de los reyes, la corte real a la cabeza, se convirtieron en grandes espacios de mecenazgo, como se puede ver si alguien visita simplemente este palacio. Estos asimilaron muy pronto los modelos italianos en boga, especialmente los que venían de Nápoles y de Roma, y contribuyeron a la difusión y consolidación del estilo en España. Con la llegada del siglo XVI, el movimiento ya se consolida completamente, especialmente en el campo literario, como iban a probar, evidentemente, las publicaciones de Garcilaso y, sobre todo, Boscán, que se van a publicar muy poquito tiempo después y que ya tienen una clara inspiración italiana. De entre todos los textos que más claramente definieron esta nueva visión, especialmente, como digo, por parte de la aristocracia, ninguno tuvo el impacto de la obra maestra de Baltasar de Castillón, El cortesano, publicada en Venecia en 1528 y traducida al español por Boscán 5 años después. En nuestro caso, esta obra es especialmente importante, por cuanto en ella se define ya, y con muchísima precisión, la enorme importancia que la música iba a tener en esta nueva visión de la música humanista y el papel que la música tenía que jugar dentro de la vida aristocrática. En palabras de Castillón, traducidas por Boscán en 1533, habéis de saber, señores, que este nuestro cortesano a vueltas de todo lo que he dicho hará el caso que sea músico, y demás de entender el arte y cantar bien por el libro, ha de ser diestro en tañer diversos instrumentos, porque si bien lo consideramos, ningún descanso ni remedio hay mayor ni más honesto para las fatigas del cuerpo y pasiones del alma que la música, en especial en las cortes de los príncipes, a donde no solamente es buena para se desenojar, mas aún para que con ella sirváis y deis placer a las damas, las cuales, de tiernas y de blandas, fácilmente se deleitan y se enternecen con ella. Por eso no es maravilla que ellas en los tiempos pasados y en estos de agora hayan sido comúnmente inclinadas a hombres músicos y se hayan holgado extrañamente con oír tañer y cantar bien. Como vemos, juega un papel fundamental en el caso de la búsqueda de pareja. Pocos años después de la aparición de este libro, aparecía en Valencia un volumen homónimo, también llamado El cortesano, que claramente estaba inspirado por la obra de Castillón y que estaba firmado por un noble levantino llamado Luis de Milán. Milán había residido en la corte valenciana de Germain de Foix hasta al menos 1538 y representaba el modelo de cortesano erudito del Renacimiento, con un amplio conocimiento de las artes y la literatura clásica y muy influido por Italia. Sin embargo, la fama de Milán no se debió en la época tanto a este volumen, ni tampoco a su conocido libro de motes de damas y caballeros intitulado El juego de mandar, que es realmente divertido, publicado en Valencia en 1535, sino a su otro libro, aparecido un año después de este, y que resultó ser precisamente el primer libro impreso de música instrumental publicado en España, y que tenía como nombre Libro de música de vihuela de mano, intitulado El Maestro. Entre las piezas más conocidas de este libro se incluían 6 danzas que recibían el nombre de pavanas. La pavana era una danza de origen italiano y enorme popularidad en la época, que se bailaba en ocasiones emparejada con una danza más rápida llamada gallarda. Sin embargo, para conocer sus atributos, creo que es mucho más interesante que los escuchemos y podamos sacar nuestras propias conclusiones. Entre otras cosas porque yo llevo mucho rato hablando y, como dijo el propio Milán en ese libro que hemos citado, El cortesano, callemos, que es un gran desacato que su tañer calle por nosotros hablar.
La influencia humanista también alteró de manera decisiva la relación que la alta sociedad tenía con la religión y con las costumbres morales de raíz católica. La sociedad renacentista, no nos engañemos, continuó estando muy marcada por la presencia de la religión en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, a partir del siglo XV, comenzó a producirse un cambio esencial en los textos y en las temáticas de las obras musicales, mostrando una indudable relajación en las costumbres que desde luego habría resultado difícil o incluso inconcebible muy poquito tiempo atrás. En las fuentes musicales este cambio se nota especialmente. Los principales manuscritos musicales españoles del siglo XIV son abrumadoramente de carácter religioso y se han conservado sin excepción en instituciones eclesiásticas. De hecho, de las colecciones más importantes que tenemos con música del siglo XIV, solo una tiene música profana, el Llibre Vermell de Montserrat. Y con respecto a esta fuente, debemos recordar que esas canciones profanas estaban destinadas a los peregrinos que acudían al monasterio, por lo que incluso esas letras profanas tenían un carácter eminentemente piadoso. Por poner un ejemplo, la más popular de todas las letras contenidas en el manuscrito, y que después ha sido, por cierto, utilizada en muchísimas obras musicales en el siglo XX, la musical fue utilizada en la película El Cid, se utilizó como parte de la banda sonora, llamada Los Sets Goits Recomptarem, dice esto traducida al español. Los 7 dichosos gozos con devoción cantaremos, y a nuestra Madre María humilde saludaremos. Ave María de gracia llena, Dios sea contigo, Virgen serena. Virgen fuiste antes del parto, pura y sin mácula alguna. Y en el parto y tras el parto no hubo en ti mancha ninguna. De ti, Virgen pía, nació el Santo Hijo de Dios. Ave María de gracia llena, Dios sea contigo, Virgen serena. Con la llegada del siglo XV se va a producir un cambio muy apreciable en el repertorio que conservamos y que, desde luego, como vamos a ver, se distancia mucho de este que acabamos de ver. Las fuentes más importantes que conservamos de esta época son los que llamamos cancioneros, que eran, en un alarde de creatividad lingüística, compilaciones de canciones. Estos cancioneros generalmente fueron encargados por grandes miembros de la aristocracia, tanto eclesiástica como secular. El más antiguo es el cancionero de Monte Cassino, porque procede de la corte napolitana de Alfonso V el Magnánimo, pero el gran corpus, el corpus verdaderamente importante de música profana del Renacimiento español se iba a concentrar en los 4 grandes cancioneros compilados entre 1480 y 1532, los cancioneros de la Colombina, de Palacio, de Barcelona y de Segovia. El más importante de todos ellos, tanto por su tamaño como por su relevancia histórica, es el cancionero musical de Palacio. Esta fuente recoge la actividad musical producida en la corte de los reyes católicos y contenía nada menos que 548 obras, de las cuales hemos conservado 458. Entre ellas, además de muchísimas piezas de origen español, también se encuentran algunos stramboti y algunas villanescas italianas, lo que ya nos da una muestra muy evidente de la influencia que tuvieron los artistas italianos en la España del momento. El autor más representado es el salmantino Juan de la Encina, con 63 composiciones, pero la mayor parte de las que aparecen son anónimas. El tono del cancionero de Palacio, que insisto, es el cancionero que recoge la música interpretada en la corte de los reyes, es muy variado y contiene desde obras religiosas hasta piezas que claramente son satíricas o eróticas. En cualquier caso, su temática en general dista bastante del beaterío piadoso que habíamos visto antes en el Llibre Vermell. Como muestra, voy a poner una sola letra que está presente en el cancionero y que además fue de especial fama entre los intérpretes del momento. Dale si le das. Van a perdonar, no he puesto todas las letras y he dejado solo las que son más presentables en sociedad. Dale si le das, mozuela de caraza. Dale si le das, que me llaman en casa. Una mozuela de Logroño mostrado me había su copo de lana negro que hilaba. Dale si le das, por virgen era tenida, mas cierto ella estaba bien joyosa de viruelas la su cara. Dale si le das. Pidiérame de comer, yo primero me la quisiera
rar un sayuelo que llevaba. Dale si le das. Yo subiera en un mulo, mostrado me había su ojo del cucillo que llevaba en su jaula. Dale si le das. Ella por subir muy quedo soltósele un gran pedazo de pan que llevaba en su alba. Dale si le das. Una letra satírica y vulgar de este calado habría sido imposible en una compilación escrita del siglo anterior y muchísimo menos en una que recogiera el repertorio interpretado en la corte real. Por ello, la presencia de este texto y de otros similares en el Cancionero de Palacio, todos recordamos hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos, nos da una muestra más que vehemente de ese cambio de mentalidad que se había producido en la España de la época y que de alguna manera conectaba a los entornos cortesanos españoles con los del resto de Europa. Ninguna institución fue impermeable a este cambio y eso incluía a la propia Iglesia Católica. A este respecto, el caso de Toledo, ciudad que ocupaba el lugar más destacado dentro del imaginario y de la jerarquía católica de España, es muy representativo, como ha estudiado Josep Pérez. La vida seguida por el clero en la ciudad primada distaba mucho de ser ejemplar y de seguir las normas establecidas. Y ni siquiera el mismísimo cardenal Cisneros fue capaz de cambiar esos hábitos. Todavía en 1596, el Sínodo Diocesano de Toledo tenía que hacer algunos recordatorios urgentes al clero de la ciudad, ante la más que evidente falta de respeto por las normas que éste mantenía. Solo por citarles algunas de esas recomendaciones, podemos citar las que están presentes en los apartados 8, 21 y 22, dedicados respectivamente a los hijos de los presbíteros, de la vida y honestidad de los clérigos y de la cohabitación de los clérigos y las mujeres. Así, por citar solo algunos, podemos recordar cosas como que ningún clérigo se acompañe de su hijo ilegítimo ni se sirva de él para ayudarle a decir misa ni otros divinos oficios. Que ningún clérigo traiga armas por los pueblos. Que ningún clérigo lleve mujer de la mano, ni a ancas de mula, ni se acompañe yendo en silla. Que ningún clérigo juegue a juegos prohibidos, ni asista a ellos. Que los clérigos no bailen, ni dancen, ni canten cantares seglares, ni prediquen cosas vanas en bodas y misas nuevas. O que los clérigos no tengan en su compañía mujer que el derecho repute por sospechosa, ni concubina. Este espíritu de libertad también se apreció en la música, gracias a una permisividad sostenida por las innovaciones y rarezas dentro del repertorio. A este respecto, probablemente ninguna obra resulta más significativa que la conocidísima Fantasía que contrahace la arpa en la manera de Ludovico, de Alonso de Mudarra. Esta obra incluía un pasaje con numerosas disonancias, siguiendo una práctica improvisatoria que supuestamente había inventado un legendario arpista que trabajó para Fernando el Católico y que recibía el nombre de Ludovico. Publicada en 1546 en Sevilla, la obra aparecía con el encabezado «Es difícil hasta ser entendida». Y en el temido pasaje de las disonancias, el autor nos indicaba que desde aquí hasta cerca del final hay algunas falsas. Tañéndose bien, no parecen mal. Dado que estoy bastante seguro que van a ser bien tañidas, espero que no les parezcan mal. Con ustedes, Fantasía que contrahace la arpa en la manera de Ludovico.
La corte de los reyes católicos, en la que supuestamente habitaba este legendario arpista Ludovico, fue un núcleo esencial de renovación musical en el periodo. La presencia de la música fue omnipresente en la corte. De hecho, en el inventario que la reina Isabel mandó hacer de todos los objetos conservados en el Alcázar de Segovia, en 1503, constaba un apartado denominado Laudes e cosas de música, que contenía la siguiente relación. Un dulcémel para tañer, una arpa de madera, 3 chirimías e una flauta de boj, un laúd de costillas grandes, otro laúd de costillas, otro laúd viejo, 2 vihuelas de arco viejas, otro laúd de costillas grandes, otro laúd de costillas, 2 clavicíngaros viejos, un laúd por las espaldas negro de costillas, unos órganos de hoja de Flandes, una flauta de boj con una guarnición de latón, una flauta de boj. A estos instrumentos habría que sumar, entre otros, el clavecímbano labrado, los 2 claviórganos en sus cajas y un manocordio sano y 3 cajas de órgano que la misma reina Isabel le había entregado a su camarero en Granada en 1500. Así como el claviórgano e órganos e clavecímbanos e clavicordio e vihuelas de mano e vihuelas de arco e flautas que se encontraban en la cámara del malogrado príncipe Don Juan, según la relación que nos escribió en la época Gonzalo Fernández de Oviedo. A todos los intérpretes destinados a tañer estos instrumentos había que sumar los músicos contratados de manera habitual para las celebraciones reales y, sobre todo, la capilla musical que poseían ambos reyes. La correspondiente a Isabel la Católica llegó a contar con nada menos que 30 cantores en 1504, cifra que igualaría al rey Fernando en la suya al año siguiente y que todavía iba a aumentar bastante posteriormente. La magnificencia de estos conjuntos musicales quedó bien descrita por Juan de la Encina, quien describía así la música en un banquete celebrado en honor de los reyes en Salamanca en 1497. Fue la música muy alta y los músicos sin cuento. De ningún buen instrumento hubo en estas fiestas falta. Sacabuches, chirimías, órganos y monacordios, módulos y melodías, baldosas y sinfonías, dulcémenes, clavicordios, clavicémbalos, salterios, arpa, manaulo sonoro, vihuelas, laúdes de oro do cantaban 1000 misterios, a tambores y atabales, con trompetas y añafiles, clarines de 1000 metales, dulzainas, flautas reales, tamborinos muy gentiles. La música se encontraba presente en todos los apartados de la vida de los reyes. De hecho, la corte real de Felipe II incluía 2 capillas especializadas que se dedicaban a la música religiosa, los actos públicos, el entretenimiento colectivo, la danza y la música ceremonial. Pero es que a esas 2 capillas había que sumar un grupo de músicos de extraordinario nivel que tañían sus instrumentos, entre otros, en el ámbito privado del matrimonio regio. Entre ellos se encontraba el legendario organista ciego Antonio de Cabezón y también el no menos famoso vihuelista Luis de Narváez, quien procedía precisamente de la capilla musical de Medina Sidonia. Narváez era muy conocido por un libro de vihuela, aparecido en 1538, llamado Los 6 libros del Delfín de música. En este libro incluía una transcripción para vihuela de una canción profana llamada Mille regrets, 1000 lamentos, compuesta por el compositor Josquin de Prez y que era extraordinariamente famosa en la época. Esta pieza, además, era conocida por ser la pieza favorita del emperador Carlos V, el cual, se supone, pedía constantemente que le fuera tañida tanto en su versión vocal como en la propia transcripción de Narváez en sus espacios privados. No sorprende, por tanto, que cuando miramos a las copias que se hicieron manuscritas de esta pieza a lo largo del siglo XVI, suele aparecer encabezada con el nombre de La canción del emperador. Así que, a continuación, vamos a escuchar cómo suena la canción original de Josquin de Prez y inmediatamente después vamos a poder escuchar esa intabulación que realizó Luis de Narváez.
Junto con el esparcimiento privado y el acompañamiento de los actos públicos, la otra gran función de los músicos en la corte de los reyes fue la de proporcionar entretenimiento a los soberanos y a sus invitados. De hecho, son varios los testimonios que nos han llegado en los que se describe, a veces con bastante precisión, banquetes y encuentros diplomáticos coronados por la música y la danza. Por ejemplo, Diego de Valera, en su conocidísima Crónica de los Reyes Católicos, nos describe de este modo un banquete celebrado en Córdoba en 1483. En el primer baile salieron 20 damas continuas de la casa de la reina muy ricamente arreadas. Y luego los menestriles altos comenzaron a sonar y los caballeros mancebos, que ende estaban danzaron un gran rato, cada uno con una dama. Y acabada la danza, el rey y la reina se fueron a cenar. En el segundo baile los propios reyes se añadieron al baile, y allí danzó y bailó la infanta, y con ella la misma doncella portuguesa, y con la reina danzó don Fadrique, su sobrino, fijo del duque de Alba. Igualmente tenemos constancia, a través de una fuente francesa, de una recepción de embajadores realizada en 1489 en Medina del Campo, en la que se nos cuenta que después comenzaron los ministriles a sonar, y danzaron las damas con los gustadores, los cuales iban ricamente vestidos y arreglados, y danzaron hasta las 10. Una vez que tocaron, el rey mandó al príncipe que fuese a danzar, como en efecto hizo, y danzó muy bien con una joven a la que había escogido como su dama de amores. Luego que el príncipe hubo bailado, lo hizo la infanta, la cual tomó a su portuguesa y bailó con ella, y todas las jóvenes en parejas de a dos danzaron en compañía suya una baja danza, y después de bailarse la baja danza, el baile cesó por esa noche, y todas las damas y jóvenes se retiraron. Entre las danzas presentes en la corte, las dos más conocidas eran las que solíamos llamar danza baja y danza alta. Estas danzas seguían siempre un mismo patrón armónico, lo que hacía que su interpretación fuera esencialmente improvisada y, por tanto, no conservamos muchos ejemplos de ellas. Sin embargo, sí que conservamos algunas obras construidas sobre algunos de esos patrones armónicos, entre las cuales cuenta muy especialmente el llamado bajo de romanesca, o como era conocido en español, guárdame las vacas, o simplemente a veces las vacas a secas, que procedía ese nombre de una pieza original profana que contenía este bajo armónico y además contenía uno de los ritmos más famosos de la época, un compás mixto, 6x8, 3x4, o como lo solemos llamar por aquí, compás de bulería, que ya está presente muy claramente en la danza de esta época. El patrón que encontramos en este bajo de romanesca, o guárdame las vacas, se basaba en 8 acordes, en realidad 4 acordes seguidos de una repetición de los mismos con una pequeña variación al final. ¿Los podemos escuchar? Probablemente la más famosa de todas las diferencias sobre Guárdame las vacas nos la compuso precisamente Luis de Narváez, el mismo compositor que hemos escuchado antes y que fue músico en la Casa Ducal de Medina Sidonia, y que fue publicada también en el mismo volumen de 1538. Para interpretar esta pieza, que como he dicho está basada sobre un compás de bulería, teníamos la intención de que nos acompañara por sorpresa alguien especialista del mundo del flamenco, pero eso no ha podido ser posible, básicamente porque creo que están todos en las zambombas hoy. Así que hemos tenido que improvisar una solución que no sé si es la más adecuada, pero es el único músico que teníamos disponible, así que ya les pido muchas disculpas por el acompañamiento rítmico, que seguro no va a estar a la altura de la guitarra.
terminar, y después de este lamentable intermedio de percusión, me gustaría concluir con unas pequeñas palabras sobre el instrumento para el que se escribieron todas las piezas que hemos escuchado hoy, y que, como muchos de ustedes saben, es el antecesor directo de este que tenemos aquí, y que era llamado vihuela. La vihuela era un instrumento de cuerda pulsada que desde el siglo XV se asociaba a los círculos aristocráticos y a la corte española. De hecho, el malogrado príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, poseía, como he dicho antes, entre otros instrumentos, varias vihuelas, y suponemos que las sabía manejar. Durante el reinado del emperador Carlos V, la vihuela alcanzó su culmen en la pirámide instrumental hispana, con una enorme presencia en el ámbito privado de la corte imperial, situación que se iba a repetir en la corte de Felipe II, como hemos dicho antes. Su popularidad solo iba a empezar a decaer a finales del siglo XVI, cuando ya iba a ser definitivamente sustituida por la guitarra. La popularidad de la vihuela se vio reflejada en la aparición de nada menos que 7 libros impresos de música a lo largo del siglo XVI, cuyos títulos y autores, permítanme que no les lea, y lo tienen en pantalla. De acuerdo con John Griffiths, sabemos que por los contratos de impresión, que algunos de estos impresos tuvieron tiradas de nada menos que entre 1000 y 1500 ejemplares, lo que da fe de una enorme popularidad y que desde luego iba mucho más allá de las casas aristocráticas y se expandía por amplias capas de la burguesía del momento. Por otro lado, en la literatura de la época podemos encontrar el nombre de varios tañedores de vihuela que alcanzaron gran renombre en la época, como los que nos describe Juan Bermudo en su Declaración de Instrumentos Musicales de 1555, las que nos describe Pacheco en su libro de descripción de verdaderos retratos, o Vicente Espinel en sus relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, que nos da, por cierto, una información valiosísima sobre la música de la época. Esta preeminencia en el ámbito hispano haría que la vihuela pasara también muy rápidamente al Nuevo Mundo, y de hecho ya en la historia verdadera de la conquista de Nueva España, Bernal Díaz del Castillo nos habla de varios músicos en el entorno de Cortés, en su libro cuarto, entre los cuales se incluía un Ortiz, gran tañedor de vihuela, que enseñaba a danzar, pero que desgraciadamente iba a morir asesinado muy poco tiempo después. La presencia de la vihuela en la literatura también fue constante desde los albores mismos del Renacimiento. De hecho, podemos encontrar referencias, por ejemplo, en la Celestina de Fernando de Rojas, cuando Calixto dice que está agobiado por el dolor y es el único recurso que tiene para calmar ese dolor es precisamente tocar una vihuela. Encontramos también referencias en la Himenea de Bartolomé de Torres Naharro, en el Crotalón de Cristóbal de Villalón y también en las silvas de Juan de Arguijo, entre las cuales hay una específicamente dedicada a la vihuela. Como ya hemos consumido gran parte del tiempo que teníamos y estamos abusando ya de su paciencia, solo vamos a hacer una referencia a esta última obra, a la silva, a la vihuela de Arguijo, que procederé a recitar en la medida que pueda a continuación. En vano os apercibo, dulce instrumento mío, si templar mi dolor con vos pretendo, y la grandeza de mi mal ofendo, si alentado confío que pueda el corto alivio que recibo con vuestro blando acento de mi antiguo tormento en la memoria introducir olvido. Oh, como en vano tanto bien os pido, sois por ventura la famosa lira del que al mar arrojado supo aplacar su ira, o la que pudo en número acordado ceñir de muro a Tebas, sois acaso aquel plectro divino que por nuevo camino a las hondas estigias halló paso para bajar seguro de la infelice gente al reino oscuro. Mayor hazaña fuera suspender mi dolor y pena fiera. Responderéis que no desprecia ahora la antigua compañía que en soledad tan larga me habéis hecho, ya cuando huye de la noche el día, o ya cuando la aurora le anuncia y deja de titán el lecho, o cuando el sol en mitad del cielo, piadoso de mi mal, oye mi duelo. El común beneficio de la dulce armonía alegaréis, y aquel piadoso oficio, con que a sufrir esfuerza su cautiverio aquel, su prisión este. Apenas hay trabajo a quien no preste algún alivio, el que con remo a fuerza hiere la blanca espuma, su desventura suma, cuida olvidar, y al son de la cadena, cantando intenta mitigar su pena. Así lo experimento en medio de mis males,
oh suave instrumento. Pero cuéstanme caro alivios tales, cuando el discurso, un rato suspendido, con el grato sonido, cobra para afligirme fuerza nueva, con que después mis lágrimas renueva. Y de la amarga historia mi enemiga memoria vuelve al usado empleo y relucha más fuerte como anteo. Ya me tiene enseñado la continua miseria de mi estado, que es socorro engañoso, corto y leve, el que me dais y que admitir no debe la música sonora, quien sus desdichas sin remedio llora. No se me ocurre un texto mejor con el que despedir mi intervención. Pero no me gustaría terminar sin recordar que, a pesar de todos los siglos que han transcurrido, este repertorio todavía mantiene hoy su interés y su viveza, transportado a un instrumento moderno como el que hoy tenemos. Por eso, para cerrar esta conferencia-concierto, nos vamos a despedir con una pieza muy especial. No es una pieza del Renacimiento, sino una pieza contemporánea, creada por el compositor suizo Hans Haug, y que está inspirada en las piezas del Renacimiento. De hecho, la compuso en un curso de música del Renacimiento en Santiago de Compostela. Es decir, es una pieza que nos habla desde el mundo de hoy acerca del interés y la belleza de la música del pasado. Y visto este entorno en el que nos encontramos y el centenario que estamos celebrando, yo no concibo una pieza mejor para terminar. Así que vamos a escuchar el tiento de Hans Haug.
Como el pandero. Bueno, no voy a tocar algo del Renacimiento, ¿vale? Pero algo popular.